Hola queridos, vamos en el día 3 de Ballad y el libro se llama Final en las profundidades. Siempre dormían de día. Al amanecer, el último de los habitantes de la ciudad ya había llegado a su casa, y en los edificios silenciosos se corrían las cortinas para que el calor no entrara por las ventanas cuando el sol se elevaba sobre los licuados bancos de sal. La mayoría de ellos eran viejos y se dormían rápidamente en sus casas oscuras, pero Granger, con su mente inquieta y su único pulmón, a menudo pasaba las tardes despierto mientras que las paredes exteriores de metal de la cabina crujían y zumbaban, y trataban inútilmente de leer los viejos cuadernos de bitácora que Holiday había rescatado para él en las plataformas espaciales que se habían estrellado. A las 6, los frentes térmicos empezarían a retroceder hacia el sur a través de los bancos de algas, y uno a uno los aparatos de aire acondicionado se irían desconectando en los dormitorios. Mientras la ciudad volvía poco a poco a la vida, las ventanas se abrían al aire fresco del atardecer. Granger se dirigió a desayunar en el bar Neptuno, quitándose las gafas de sol y saludando con amabilidad a izquierda y derecha a las parejas de ancianos sentadas en los porches de las casas, mirando unas a otras en las calles sombrías. 8 kilómetros al norte, en el hotel abandonado Punta Recreo, Holiday generalmente descansaba en silencio una hora y escuchaba las torres de coral, brillando en la distancia como pagodas blancas cantando y silbando a medida que cambiaban de temperatura. A unos 35 kilómetros de distancia podía ver el pico simétrico de Hamilton, en la más cercana de las Islas Bermudas, erguido el seco lecho oceánico como un altiplano, con el estrecho anillo de playa blanca, aunque visible en la puesta de sol. Una línea de espuma dejada por el océano hundido. Esa noche se sintió aún más reacio de lo habitual ante la idea de bajar a la ciudad. No solo encontraría a Granger en su reservado del Neptuno, derrochando la misma mezcla de humor y sermón que era prácticamente la única persona con la que Holiday podía hablar y de cuya dependencia había llegado a desconfiar, sino que además tendría que entrevistarse por última vez con el oficial de migración y tomar la decisión de que determinaría todo su futuro. En cierto sentido, esa decisión ya se había tomado. Tal como Bullen, el oficial de migración había concluido en su viaje del mes anterior. No se había molestado en presionar a Holiday, que no tenía ninguna habilidad especial que ofrecer, ni cualidades de carácter o de liderazgo que fueran de utilidad en los nuevos mundos. Sin embargo, Bullen señaló un hecho pequeño pero relevante, del que Holiday tomó debida nota para las reflexiones del mes siguiente. Recuerde, Holiday, le advirtió al final de la entrevista en la oficina improvisada en la parte trasera de la cabina del sheriff. La edad media de la colonia es más de 60. En 10 años, usted y Granger bien pueden ser los únicos que queden aquí. Y si llega a fallar ese único pulmón de Granger, usted quedará a su suerte. Hizo una pausa para que el otro reflexionara sobre esa perspectiva y después añadió en voz baja: todos los chicos salen en el siguiente viaje. Los dos muchachos de Merryweather, Tom Juranda. Menudo patán, hasta nunca, pensó Holiday. Cuidado, Marte. ¿Se da cuenta de que literalmente usted será la única persona de menos de 50 años? Kathy Somers se queda, señaló Holiday rápidamente, con la repentina visión de un vestido de organdí blanco y una cabellera larga y pajiza dándole coraje. El oficial de migración le echó un vistazo a su lista y asintió a regañadientes. Sí, pero solo para cuidar de su abuela. Tan pronto como se muera, Kathy saldrá de aquí como un relámpago. Después de todo, no hay nada que la mantenga aquí. ¿No? No,
aceptó Holiday automáticamente. No había nada. Durante mucho tiempo creyó equivocadamente que lo había. Katy tenía su edad, 22 años, y era la única persona, aparte de Granger, que parecía entender su decisión de quedarse y vigilar una tierra olvidada. Pero la abuela murió 3 días después de la migración oficial y, al día siguiente, Katy ya había empezado a hacer el equipaje. Por alguna razón injustificada, Holiday había asumido que ella se quedaría y ahora le preocupaba que todos sus supuestos acerca de sí mismo también pudieran basarse en premisas igualmente falsas. Bajo la hamaca, se dirigió a la terraza y miró hacia el resplandor fosforescente de los minerales en los blancos de sal que se extendían a lo lejos. Su habitación estaba en la suite del ático, en la 10ª planta, la única unidad sellada contra el calor de todo el edificio. Pero su hundimiento en el lecho del océano había abierto amplias grietas en los muros de carga que no tardarían en llegar a la azotea. La planta baja ya había desaparecido cuando se hundiera el siguiente piso, en un plazo máximo de 6 meses. Ya se habría visto obligado a abandonar el antiguo lugar de recreo y volver a la ciudad. Eso significaba inevitablemente que tendría que compartir un chaleco en Granger. A 1,5 kilómetros zumbó un motor. A través de la oscuridad, Holiday vio el helicóptero del oficial de migración volando hacia el hotel, el único punto de referencia local, y luego, una vez Bullen identificó la ciudad como empezaba a virar lentamente la pista de aterrizaje. Las 8, observó Holiday. La entrevista era a las 8:30 de la mañana siguiente. Bullen pasaría la noche en la casa del sheriff cumpliendo con sus otras obligaciones como comisario de cementerios y juez de paz, y después de hablar con Holiday partiría hacia la siguiente etapa de su viaje. Holiday era libre durante 12 horas para tomar decisiones absolutas, o exactamente para no tomarlas. Pero después tendría que comprometerse. Este era el último viaje del funcionario de migración. Al final del circuito de las ciudades desiertas cercanas a Santa Elena, pasando por las Azores y las Bermudas, hasta el principal embarcadero atlántico de las Islas Canarias. Solo 2 grandes plataformas de lanzamiento continuaban en órbita navegable. Cientos de ellas caían del cielo continuamente, y una vez que se estrellaran esas 2, la Tierra sería abandonada. A partir de entonces, los únicos que quedarían sería el personal militar de comunicaciones. Camino de la ciudad y por segunda vez, Holiday tuvo que bajar la pala que llevaba delante del parachoques del todoterreno y apartar los desechos acumulados durante la noche en la carretera de alambre tejido. La mutación de las algas, sus cambios genéticos acelerados por los radiofósforos que crecían a cada lado de la carretera como enormes cactus, convertían las oscuras dunas de sal en un jardín lunar blanco. Pero esta evidencia de la invasión del desierto solo servía para reforzar la necesidad que sentía Holiday de quedarse en la tierra. La mayoría de las noches, cuando no discutía con Granger en el Neptuno, recorría el fondo del océano, subiéndose a las rampas de lanzamiento estrelladas o paseando con Katy Summers por los bosques de algas. En ocasiones convencía a Granger para que los acompañara, con la esperanza de que la experiencia de un hombre de más edad, que originalmente había sido biólogo marino, lo ayudara a perfeccionar sus conocimientos sobre la flora batipelágica, pero el lecho original del mar yacía ahora enterrado bajo las interminables colinas de sal, e ir por ahí era como conducir por el Sahara. Al entrar en el Neptuno, un bar de color crema y decoración cromada que lindaba con la pista de aterrizaje y que antes había servido de sala de espera en los tiempos en que miles de migrantes procedentes del hemisferio sur se embarcaban hacia las Canarias, Granger lo llamó y sacudió el bastón en dirección a la ventana, señalándole el oscuro perfil del helicóptero del funcionario de migración, estacionado en la plataforma a unos 50 metros de distancia. «Lo sé», dijo Holiday, con voz aburrida mientras se acercaba con su bebida. «Cálmate, lo he visto llegar». Granger sonrió
Holiday, de rostro serio bajo, con una mata indómita de cabellos rubios y un sentido de la responsabilidad absoluta, siempre le divertía. «Cálmate tú», le dijo Granger, ajustándose la almohadilla que llevaba debajo de la camisa hawaiana y que disimulaba el pecho hundido por la ausencia de un pulmón que había perdido buceando 30 años atrás. «No soy yo quien va a volar a Marte la semana que viene». «Tampoco yo», miró la irónica y saturnina de Granger y luego añadió con sarcasmo: «¿O no lo sabías?». Granger protestó, dando golpes en la ventana con su bastón como despidiendo al helicóptero. «¿En serio? ¿No te vas? ¿Has tomado esa decisión?». «Sí y no. No he tomado una decisión aún, pero al mismo tiempo no me voy». «¿Aprecias la diferencia?». «Perfectamente, doctor Schopenhauer». Granger sonrió de nuevo y apartó el vaso. «¿Sabes, Holiday? Tu problema es que te tomas demasiado en serio a ti mismo. No te das cuenta de lo ridículo que eres». «¿Ridículo? ¿Por qué?». ¿Qué importa que hayas tomado una decisión o no? Lo único que cuenta ahora es reunir el valor suficiente para ir directamente a las Islas Canarias y despegar hacia el ancho espacio azul. Por amor de Dios, ¿para qué vas a quedarte? La Tierra está muerta y enterrada. Pasado, presente y futuro ya no existen. ¿No te sientes responsable de tu propio destino biológico? Ahórrate eso. Holiday sacó una tarjeta de racionamiento del bolsillo de la camisa y se la pasó a Granger, que era el responsable de las asignaciones. «Necesito una nueva bomba para el refrigerador del salón de 30 vatios. ¿Queda alguna?». Granger gruñó y cogió la tarjeta, resombrando con exasperación. «Dios mío, tío. Eres un Robinson Crusoe a la inversa, jugueteando con todos esos pedazos de chatarra vieja tratando de que encajen. Eres el último hombre que decide quedarse en la playa cuando todos los demás ya se han ido. Tal vez seas un poeta y un soñador, pero ¿no te das cuenta que ambas son especies extinguidas?». Holiday observó el helicóptero en la plataforma, las luces de asentamiento que se reflejaban en las colinas de sal que rodeaban la ciudad. Cada día se acercaba un poco más y ya era difícil reunir a un pelotón semanal para hacerlas retroceder. En 10 años podría ser un Robinson Crusoe. Afortunadamente, los grandes depósitos de agua y queroseno, cilindros gigantescos del tamaño de gasómetros, serían suficientes para 50 años más. Sin ellos, por supuesto, no habría tenido otra opción. «Vamos a darme un descanso», le dijo Granger. «Tratas de encontrar en mí una justificación para tu permanencia forzosa. Tal vez yo, esté extinguido. Pero prefiero aferrarme a la vida aquí antes de que desaparezca por completo. De todos modos, tengo la corazonada de que algún día van a regresar. Alguien tiene que quedarse y preservar el sentido de la vida aquí. No se trata de una vieja cáscara que puedes tirar cuando ya hemos acabado con ella. Hemos nacido aquí. Es el único lugar que realmente recordamos». Granger asintió lentamente. Estaba a punto de hablar cuando un reluciente arco blanco cruzó la ventana oscura y se perdió detrás de los depósitos de almacenamiento. Holiday se incorporó y asomó a la ventana. «Debe ser una plataforma de lanzamiento. Parecía una de las grandes, probablemente de los rusos». Un crujido sordo y prolongado se extendió a través del aire de la noche, reverberando contra las torres del coral. Unos destellos de luz encendieron el cielo brevemente. Hubo una serie de explosiones más pequeñas y luego un gran manto difuso de vapor se despegó en el noroeste. «Lago Atlántico», comentó Granger. «Vayamos y echemos un vistazo. Puede que haya desenterrado algo interesante». Media hora más tarde, cargados con viejas probetas para muestras, portaobjetos y el equipo de montaje de Granger en el asiento trasero, se pusieron en marcha en el todoterreno hacia el extremo sur del lago Atlántico, a unos 15 kilómetros de distancia. Fue ahí donde Holiday descubrió el pez. El lago Atlántico, una estrecha franja de agua salada estancada de 15 metros
de largo por 1,5 de ancho. Al norte de las Islas Bermudas era todo lo que quedaba del antiguo Océano Atlántico, y era de hecho todo lo que quedaba de los océanos que alguna vez cubrieron las 2/3 partes de la superficie de la Tierra. La frenética explosión minera llevada a cabo en el siglo anterior para proporcionar oxígeno a las atmósferas de los nuevos planetas habían acelerado su decadencia irreversible, y con su muerte llegaron los cambios climáticos y geofísicos que aseguraban la extinción de la Tierra misma. A medida que el oxígeno extraído electrolíticamente del agua del mar era comprimido y enviado, el hidrógeno liberado se descargaba en la atmósfera. Finalmente, solo quedó una fina capa de aire más denso que contenía el oxígeno. A poco más de 1,5 kilómetros de profundidad, las personas que quedaban en la Tierra se vieron obligadas a refugiarse en los fondos marinos abandonados de los continentes envenenados. En el Hotel Punta Recreo, Holiday se pasaba incontables horas examinando la biblioteca que había acumulado de revistas y libros sobre las ciudades de la antigua Tierra. Granger a menudo le contaba cosas de su propia juventud, cuando los mares todavía estaban medio llenos y él trabajaba como biólogo marino para la Universidad de Miami, un fabuloso laboratorio que crecía para él en unas playas cada vez más largas. Los mares son nuestra memoria corporativa, solía decirle Holiday. Al vaciarlos, hemos borrado deliberadamente nuestro propio pasado y en gran medida nuestra propia identidad. Esa es otra de las razones por las que debes irte. Sin el mar, la vida es insoportable. Llegaremos a ser solo fantasmas de los recuerdos, ciegos y sin hogar, revoloteando por las cámaras secas del cráneo eviscerado. Llegaron al lago en menos de media hora y abrieron paso por los pantanos que se formaban en las orillas. Bajo aquella luz tenue, las grises dunas de sal se extendían kilómetros y kilómetros. El suelo resquebrajado de placas cóncavas y hexagonales, y una densa nube de vapor obscurecía la superficie del agua. Se detuvieron en una colina baja, al borde del lago, y vieron la enorme concha circular de la plataforma de lanzamiento. Era uno de los vehículos más grandes, de casi 300 metros de diámetro, tendido boca abajo en el agua de poca profundidad, con el casco abollado y quemado, desgarrado por los motores que se habían desprendido y estallado sobre el lago. A unos 400 metros, oculto en las sombras, pudieron ver un conjunto de rotores que apuntaban al cielo. Caminando por la orilla, con el cuerpo principal del agua a su derecha, se acercaron a la plataforma y vieron las siglas CCP. En español, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es que está en ruso, aunque no lo crean. Soyuz Sovietsk Sotisilashlisk Republic. Remachadas en una lateral. El gigantesco vehículo había excavado enormes surcos a través de las charcas poco más allá de la punta del lago, y Granger se metió en el agua caliente en busca de especímenes. Aquí y allá había pequeñas anémonas y estrellas de mar con sus órganos retorcidos y atrofiados por el cáncer, algas similares a telarañas que se adherían a las botas de goma. Sus núcleos relucían como joyas bajo luz fosforescente. Se detuvieron en una de las charcas más grandes, una cuenca circular de 100 metros de diámetro que se desecaba lentamente. A medida que el agua se vertía por una brecha que había a un lado, Granger se movió con cuidado por la orilla, introduciendo las muestras en las probetas mientras Holiday lo esperaba en la estrecha franja entre la charca y el lago, contemplando el perfil de la plataforma espacial que se alzaba en la oscuridad como la proa de un barco. Estaba examinando la compuerta destrozada de una de las cúpulas de la tripulación cuando vio de repente que algo se movía en la superficie de la cubierta. Por un momento se imaginó que había visto a un tripulante que de algún modo había sobrevivido al accidente del vehículo, y luego se dio cuenta de que no era más que el reflejo de una onda del agua en la superficie metálica de la plataforma. Se volvió y vio a Granger.
A 3 metros por debajo de él, con el agua hasta las rodillas, miraba atentamente por encima de la charca. ¿Has tirado algo?, le preguntó Granger. Holiday sacudió la cabeza. No, y sin pensarlo añadió, ¿debe haber sido algún pez saltando? ¿Un pez? No hay ni un solo pez vivo en todo el planeta. Toda la fauna marina se extinguió hace 10 años. En cualquier caso es extraño. Y entonces, el pez volvió a saltar. Por unos instantes, inamovibles en la penumbra, observaron el esbelto cuerpo plateado que saltaba frenéticamente fuera del agua tibia en cortos arcos brillantes que llevaban de aquí a allá a través de la charca. Una mielga, murmuró Granger, de la familia de los escualos, fácilmente adaptable. Tiene que serlo para sobrevivir aquí. ¡Maldita sea! Bien puede ser el único pez vivo. Holiday fue hasta la orilla, hundiendo los pies en el barro. ¿No está demasiado salada el agua? Granger se inclinó, recogió un poco de agua y le dio un pequeño sorbo. Salina, pero comparativamente diluida. Miró hacia el lago por encima del hombre. Quizá el agua que se evapora en el lago se condensa aquí. Una pareja monstruosa de destilación. Le dio una palmada en el hombro a Holiday. Holiday, esto es muy interesante. La mielga saltaba frenéticamente hacia ellos, su cuerpo de medio metro de longitud retorciente y sacudiéndose. Los bancos de lodo asomaban por toda la superficie de la charca y en solo unos pocos lugares del centro había agua de una profundidad de poco más de 30 centímetros. Holiday señaló el surco que había en la orilla a unos 50 metros de distancia. Le hizo una seña a Granger para que él lo siguiera y se lanzó a la carrera. 5 minutos más tarde habían acabado de sellar la brecha. Holiday regresó al todoterreno y lo condujo con cuidado por los sinuosos pasos entre las charcas. Bajó la pala de parachoques y empezó a empujar hacia la otra orilla de la charca donde estaba el pez. Al cabo de 2-3 horas había reducido el diámetro de un centenar a menos de 60 metros y la profundidad del agua había aumentado a más de 60 centímetros. La mielga había dejado de saltar y nadaba suavemente justo por debajo de la superficie, mordisqueando las abundantes plantitas que había empujado el agua de la pala del todoterreno. Su cuerpo claro y delgado parecía blanco y sin manchas, las pequeñas aletas elegantes y poderosas. Granger se sentó en el campo de todoterreno, apoyando la espalda contra el parabús, y contempló a Holiday con admiración. Obviamente tienes reservas ocultas, dijo sin ironía. Nunca lo hubiera pensado de ti. Holiday se lavó las manos en el agua y luego saltó por encima del lodo que limitaba la charca. A unos metros detrás de él, la mielga giraba en el agua. Quiero conservarla viva, dijo Holiday con firmeza. ¿No lo ves, Granger? Los peces se quedaron atrás cuando los primeros anfibios salieron de los mares hace 200 millones de años. Igual que tú y yo nos estamos quedando atrás ahora. En cierto sentido, los peces son imágenes de nosotros mismos reflejadas en el espejo del mar. Se dejó caer en el estribo. Llevaba la ropa empapada y manchada de sal y jadeaba en el aire húmedo hacia el oeste, justo por encima de la larga franja de la costa de la Florida. Alzándose sobre el lecho del océano con un enorme portaaviones, aparecían los primeros frentes térmicos del amanecer. ¿Y si lo dejamos para esta noche? Granger se sentó al volante. No te preocupes, vamos, necesitas un descanso. Señaló el borde de la plataforma que sobresalía. Esa le dará sombra durante unas horas, ayudará a mantener la temperatura suficientemente baja. Mientras se acercaban a la ciudad, Granger aminoró la velocidad y saludó a los viejos que abandonaban los porches de las casas y bajaban las cortinas de las cabinas de acero. ¿Y tu entrevista con Bullen?, le preguntó Holiday. Estará esperándote. ¿Irme de aquí después de lo de anoche? Eso no admite discusión posible. Granger sacudió la cabeza mientras aparcaba el todoterreno enfrente de Neptuno.
¿No estarás sobreestimando a una mielga? En una época hubo millones, eran como una plaga. Te equivocas, dijo Holiday, retrepándose en el asiento y tratando de limpiarse la sal de los ojos. Ese sol significa que todavía queda algo que hacer por aquí. La Tierra no está muerta ni exhausta después de todo. Podemos producir nuevas formas de vida, un nuevo reino biológico. Con la mirada perdida ante aquella visión privada, Holiday esperó mientras que Granger entraba en el bar en busca de una caja de cervezas. A su regreso, el funcionario de migración venía con él. Bullen se puso de pie en el estribo y miró dentro del todoterreno. Bueno, ¿qué ha decidido Holiday? Me gustaría irme temprano. Si no está interesado, me voy. Allá afuera hay una vida rica, el primer paso de las estrellas. Tom Juranda y los chicos de Merryweather parten la próxima semana. ¿Quiere irse con ellos? Lo siento, dijo Holiday secamente. Metió la caja de cervezas en el todoterreno, embragó, metió primera y se alejó por la calle vacía levantando una polvareda. Media hora más tarde, cuando salió a la terraza del Hotel Punta Recreo, fresco y renovado después de darse una ducha, observó el helicóptero sobrecargado cuya hélice negra lo elevaba dando bandazos y luego desaparecía detrás de la llanura de algas en dirección al casco de la plataforma estrellada. Vamos, vamos. ¿Cuál es el problema? Espera, dijo Granger. Te estás obsesionando. No interfieras demasiado o vas a matar la maldita cosa con tanta amabilidad. ¿Qué llevas ahí? Señaló la lata que Holiday había metido en la guantera. Migas de pan. Granger suspiró y cerró la puerta con suavidad. Estoy impresionado, realmente impresionado. Me gustaría que también cuidaras de mí así. A mí también me hace falta aire. Alguien se nos ha... ok. Estaban a unos 7 kilómetros del lago cuando Holiday se inclinó sobre el volante y se le aló las nítidas huellas de neumático en la sal blanda que cubría el camino. Alguien se nos ha adelantado. ¡Fuck! Granger se encogió de hombros. ¿Y qué? Probablemente habrán ido a ver la plataforma. Se rió en voz baja. ¿No quieres compartir el nuevo Edén con nadie más, Solo tú y yo, tu biólogo consultor. Holiday miró a través del parabrisas. Esas plataformas me molestan. La forma en que caen en la Tierra, como si el planeta fuera un vertedero de basura. Y sin embargo, si no fuera por esta, no habría dado con el pez. Llegaron al lago y se dirigieron hacia la charca, siguiendo las huellas sinuosas de los neumáticos del otro vehículo dentro y fuera de las charcas continuas. Lo habían aparcado 200 metros de la plataforma, bloqueando el camino de Holiday y Granger. Es el coche de los Merryweather, informó Holiday mientras caminaba alrededor del enorme destartalado Buick, salpicado de pintura amarilla y equipado con sirenas y bandarines. Los dos chicos deben de haberse bajado aquí. Granger señaló. Uno de ellos está en la plataforma. El hermano menor se había subido al borde y gritaba hacia abajo, haciendo de árbitro de las payasadas de los otros dos chicos, su hermano y Tom Juranda, un joven alto de espaldas anchas con chaqueta de cadete espacial. Estaban de pie a la orilla de la charca del pez y arrojaban piedras y pedazos de sal. Holiday dejó a Granger y echó a correr gritando a voz en cuello. Demasiado ocupado como para oírlos, los chicos seguían lanzando sus proyectiles hacia la charca, mientras que el pequeño de los Merryweather los incitaba desde la plataforma. Justo antes de que llegara Holiday, Tom Juranda corrió unos metros por la orilla y comenzó a patear la pared de barro y luego volvió al entretenimiento del tiro al blanco. ¡Juranda! ¡Aléjate de ahí!, bramó Holiday. ¡Deja esas piedras! Alcanzó a Tom Juranda cuando el joven estaba a punto de lanzar la charca un trozo de sal del tamaño de un ladrillo. Lo agarró por los hombros y lo empujó con fuerza, haciendo que la sal se rompiera en las manos en una lluvia de cristales húmedos, y a continuación se abalanzó sobre el mayor de los Merryweather, apartándolo a patadas. La charca estaba seca. Habían abierto una brecha profunda en la orilla y el agua se había derramado por los surcos y las charcas circundantes.
Abajo, en el centro de la cuenca, en un lecho de piedra y sal machacada, yacía el cuerpo aplastado, pero todavía se retorcía de la mielga, agitándose desesperadamente en los escasos centímetros de agua que se quedaban. Una oscura sangre roja bañaba las heridas del pez, tiñendo la sal. ¡Qué poca madre! Holiday se lanzó contra Juranda, lo agarró por los hombros y lo sacudió salvajemente. Juranda, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? Agotado, Holiday lo soltó y se tambaleó hasta el centro de la charca, pateó las piedras y se quedó mirando al pez que se retorcía en sus pies. Lo siento, Holiday, se disculpó el mayor de los Merryweather detrás de él. No sabíamos que era tu pez. Holiday le hizo una pequeña seña para que se alejara y dejó caer los brazos inertes a los lados. Se sentía entumecido y desconcertado, incapaz de dominar su ira y su frustración. Tom Juranda se echó a reír y le gritó burlándose. Rota la tensión, los chicos se volvieron y corrieron por las dunas hacia el coche, gritando y persiguiéndose los unos a los otros, parodiando la indignación de Holiday. Granger los dejó pasar. Se acercó a la charca e hizo una mueca de disgusto cuando vio la cuenca vacía. Holiday, gritó. Vamos. Holiday negó con la cabeza, observando el maltrecho cuerpo del pez. Granger se acercó por la duna. Las sirenas ulaban a lo lejos mientras el buque se alejaba. ¡Malditos críos! Tomó a Holiday por el brazo con suavidad. Lo siento, le dijo en voz alta, pero esto no es el fin del mundo. Inclinándose, Holiday tendió las manos hacia el pez que ahora yacía sobre el barro manchado de sangre. Vaciló y por fin se echó atrás. No podemos hacer nada, ¿verdad?, dijo con un tono impersonal. Granger examinó al pez. Aparte de la gran herida en el flaco y en el cráneo aplastado, la piel estaba intacta. ¿Por qué no lo embalsamamos?, sugirió en serio. Holiday lo miró con incredulidad, torciendo la expresión en el rostro. Durante un momento no dijo nada. Luego, casi enloquecido, exclamó: ¿embalsamarlo? ¿Estás loco? ¿Crees que quiero hacer con él un muñeco de mí mismo, rellenarme la cabeza de paja? Volviéndose sobre los talones, empujó a Granger con el hombro al pasar y salió de la charca dando tumbos. 1961. ¡Oh, qué mala onda! Bueno, esta fue la lectura del día de hoy de Ballard y el cuento se llamó Final en las profundidades. Y definitivamente no creo que estas sean como buenas lecturas para este encierro porque están muy apocalípticas. Pero bueno, luego nos vemos. Bye.